Sí. Bueno, entonces ya empieza ahí a compartirse y bueno, yo te voy a pasar. ¿Listo? Bueno, Perfecto. buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Estamos en el Seminario Permanente de Ciencias Forenses de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y pues bueno, hoy tenemos una invitada, pues muy querida y de lujo, para que nos hable de un tema que es muy importante. Bueno, básicamente es el derecho internacional y las personas fallecidas. Vamos a ver un poquito, bueno, nos va a presentar, como saben, la dinámica es que nos platique ella desde su expertise, desde su experiencia, y luego ya, si todos los que están aquí en la sala quieren abrir el diálogo, pues abrir, levantar la mano, y platicar de forma abierta sería como lo más grato. O sea, este es un espacio donde podemos conversar de forma, digamos, amena, no es un espacio con tiempos restringidos. Básicamente la idea es que podamos compartir inquietudes y que podamos llegar a diferentes pues como que temas en común de interés. Pues bueno, les voy a presentar un poquito de la historia de nuestra invitada para que la conozcan brevemente, porque van a ver conforme a lo que ella nos vaya platicando, la van a ir conociendo un poco más. Pero bueno, les leo un poquito de su reseña para que la aprovechen al máximo. Bueno, como les decía, bueno, aquí tenemos, bueno, ella, a Lourdes Penados. Ella es antropóloga forense desde 1998. Se especializa en la búsqueda e identificación de desaparecidos. Inició en Guatemala investigando violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado, trabajando en equipos forense clave. Su formación incluye estudios en Guatemala y una maestría en antropología forense en Inglaterra. En el CICR trabaja desde el 2010 y asesoró en conflictos en Irak, los Balcanes y Ucrania, y en la identificación de migrantes fallecidos en Europa. Coordinó el programa forense en México y Centroamérica y actualmente es asesora del CICR en Guatemala. Y pues bueno, hoy nos va a hablar del derecho internacional de las personas fallecidas. Así es de que, pues bueno, aprovechen, disfruten. Bueno, disfruten, sé que es un tema fuerte, pero me refiero a que puedan, pues desde una experta, conocer como este tema, y ahora sí que abrir todas las dudas, comentarios, al final, ¿sí? Bienvenida, Lourdes, y gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Adri, y disculpas por la tardanza, un poco de dificultad de sumarme a la llamada, pero pues agradezco mucho la invitación a este espacio y a hacer esta presentación. Eh, Como ustedes ya escucharon, yo trabajo para el Comité Internacional de la Cruz Roja. Soy asesora forense, mi corazón está en las ciencias forenses y en la antropología social inicialmente. De formación original soy antropóloga social de la Universidad de San Carlos. Y se le propusieron un par de temas a Adri, entonces escogió este. Y de pronto más adelante podemos hablar del otro, que es un poco también un tema muy apasionante y muy interesante. Eh, Pero bueno, voy a abordar algunos aspectos sobre derecho internacional y las personas fallecidas. Eh, Como forense, pues, que he trabajado desde hace muchos años, creo que las personas fallecidas son la población a la que he dedicado mi carrera, digamos, en este ámbito, y me parece que son las personas fallecidas son personas que no están en el imaginario, digamos, de casi nadie, ni de los estados, ni de las autoridades, por temas pues que ya vamos a ver despuesito, es más filosófico eso de por qué. Entonces, si me lo permiten, un poquito de contexto de qué es la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja. El comité, pues, es una organización independiente y neutral que tiene el cometido de prestar protección y asistencia humanitaria a las personas afectadas por conflictos armados y por otras situaciones de violencia. Eh, Como ustedes seguramente conocen, pues la labor del CICR se funda en los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales y en los estatutos de la institución,
y del movimiento de la Cruz Roja, que es, ya vamos a ver un poco más adelante qué es el movimiento. Entonces, protección de la vida y la dignidad de las víctimas, esto es algo que, bueno, vamos a hablar varias veces, voy a mencionarlo porque es como el centro de la acción del CICR, y el comité, pues, es la institución guardiana del derecho internacional humanitario, que es más conocido como las leyes de la guerra o las leyes de los conflictos. El Comité Internacional de la Cruz Roja es parte del Movimiento Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que está conformado por el Comité Internacional, que es, como les dije, el garante de los convenios de Ginebra del derecho internacional humanitario, las sociedades nacionales, como les llamamos dentro del movimiento, pero que son la Cruz Roja Nacional de cada país o la Media Luna Roja en los casos de los países islámicos. Y en el caso de Guatemala, pues la Cruz Roja Guatemalteca es nuestra entidad, digamos, hermana aquí en el país. Y la Federación de la Cruz Roja, que es la asamblea, digamos, de las 191 sociedades nacionales, o sea, de las Cruces Rojas del mundo. El comité, pues, tiene principios, son 7 principios fundamentales que creo que son los que orientan nuestro trabajo, que son humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. Y derivado de estos principios, pues nuestra práctica de la confidencialidad está arraigada y es crítica para nuestras actividades en el terreno. Esto nos permite, pues, hablar con las autoridades y con las partes de los conflictos, y de alguna manera tener algún tipo de influencia para, digamos, promover esta protección de las personas que están, que son víctimas de los conflictos y que no participan más en los conflictos, como los prisioneros de guerra, etc. Entonces, sobre el derecho internacional humanitario, pues vamos a entrar directamente a hablar qué es el derecho internacional humanitario. Me imagino que ustedes, pues, también ya lo conocen, ya saben más o menos de qué se trata, pero bueno, el origen del derecho internacional, o DIH, de cariño le decimos DIH, se remonta a las normas dictadas por antiguas civilizaciones y religiones, es decir, no empezó con los convenios de Ginebra, siempre han habido leyes que rigen la guerra, leyes y costumbres que norman los conflictos, pero la codificación de estas normas comenzó en el siglo XIX, y el DIH, pues, es un conjunto de normas que así se aplican los conflictos armados y que por razones de humanidad buscan proteger a las personas que no participan más o que no participaron nunca en las hostilidades. Y también busca restringir los medios de guerra. Entonces, como ustedes ven aquí, pues un resumen de las normativas que conforman el derecho internacional humanitario, los convenios de Ginebra del 1 al 4 y sus protocolos adicionales, el derecho internacional humanitario consuetudinario, que fue básicamente el origen de esto, la Convención de la Haya y sus protocolos, la Convención sobre Armas Bacteriológicas, Convención sobre ciertas armas convencionales y sus 5 protocolos, la Convención sobre Armas Químicas, el Tratado de Ottawa sobre minas antipersonales y el protocolo facultativo de la Convención de Derechos del Niño relativo a la participación de niñez en los conflictos armados. Este es como el cuerpo del DIH. Aquí tengo resaltado los convenios de Ginebra, porque al final es como el corazón del trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja y donde vamos a más o menos concentrarnos hoy día. Entonces aquí están desglosados los convenios de Ginebra y a qué población protegen o se orientan, digamos. Entonces, van a ustedes ver aquí que el convenio 1 sobre todo es Fuerzas Armadas en campaña, lo puse así como muy resumido. El convenio 2, Fuerzas Armadas en el mar.
El 3 se refiere a prisioneros de guerra. El 4 son personas civiles en tiempos de guerra. El 5, el protocolo adicional 1, perdón, son las personas civiles en conflictos armados internacionales. Y el protocolo adicional 2 es el que se refiere a personas civiles en conflictos armados no internacionales. Entonces, en resumen, digamos de manera muy general, estos convenios a estas poblaciones es que se refieren. En el comité, pues en la página del Comité Internacional está compendio de todos los tratados de DIH, todas las normas, todos los acuerdos del DIH consuetudinario. Es una página bastante completa. Allí les incluí el vínculo por si ustedes tienen interés de darle una leidita o de usarla como fuente para alguna investigación que quieran realizar, ¿no? Hay algunos que no están en español todavía, pero casi todos ya están traducidos. Entonces es una fuente bastante importante, ¿verdad? De información. Y bueno, ya entrando al tema de las personas fallecidas, ¿qué dice el derecho internacional humanitario? Dice mucho sobre las personas fallecidas. Sobre todo, el DIH se enfoca, digamos, los convenios de Ginebra en el trato dispensado a los muertos en tiempos de conflicto armado, ¿verdad? Es un tema que aborda desde el tema de los restos de las personas muertas durante el conflicto, como integrantes de las partes en conflicto, así como digamos, los lineamientos que deben seguirse por cada una de las partes para la búsqueda, recuperación y evacuación o traslado, o bien la inhumación o el resguardo de los cuerpos, para evitar que esas personas sean dadas por desaparecidas. Entonces, en los convenios de Ginebra, en los 4 hay elementos respecto al tratamiento de las personas fallecidas. Y estos que ven ustedes en el slide aquí son como las grandes temáticas, digamos, que propone el derecho internacional humanitario, o en los que se enfoca. Entonces, el primero es el respeto a las personas fallecidas, ¿verdad? El respeto a las personas fallecidas, es decir, el respeto a sus cuerpos, que los cuerpos sean respetados y protegidos, que no haya despojo, que no haya maltrato, que no haya mutilación. A eso se refiere como un respeto. Y también tener en cuenta las prácticas culturales religiosas, el resguardo digno, es decir, el resguardo ya sea almacenamiento o el entierro, o sí, la protección de los cuerpos si no se pueden devolver, porque una de las, digamos, principales elementos que plantea el DIH es que se deben devolver los restos a las partes del conflicto, ¿no? Se debe devolver entre partes, no debe profanarse, no debe ser una búsqueda oportuna para poderlos devolver a la otra parte, y más aún después del cese de las hostilidades, ¿verdad? El otro gran pilar, que es la identificación de los fallecidos, y ahí se trata de hacer todos los esfuerzos por identificar a las personas fallecidas, registrando a las personas antes de los conflictos, es decir, ahí entra también el tema de las Fuerzas Armadas y de los grupos armados, cómo identifican a sus propios integrantes para que en un momento de combate no vayan a quedar perdidos y no se puedan identificar de ninguna manera. De tal cuenta, ustedes han visto pues que hay usos diferentes ya sea registros dentales, se usa estas plaquitas que se ponen en el cuello con el nombre y el tipo de sangre, que sé qué. Algunos países harán pruebas de ADN, que es perfiles de ADN de sus soldados, qué sé yo.
Depende del ejército de cada país o del cuerpo armado, pues cómo identifica a sus propios integrantes más allá de la ropa, ¿verdad? La prohibición explícita, digamos, de la profanación, que es más allá del respeto, que puede ser cualquier cosa. Hay una prohibición explícita de profanar los restos de las personas fallecidas, que incluye violentar las tumbas o maltratar los cuerpos, ¿verdad? Ahí pues hay ejemplos de, de violaciones recientes que podemos hablar después durante la plática y también podemos hablar de contextos que no son de conflicto donde se ha visto ese tipo de actuaciones, ¿no? Y puede discutirse como desde la luz de la ley. Y luego, pues, un pilar fundamental es la información a los familiares. O sea, las partes en conflicto deben facilitar la búsqueda de información sobre las personas desaparecidas en un conflicto, que es como los perdidos en acción, ¿no? Los missing in action, y informar de todas las acciones a los familiares. Y finalmente, pues documentar y registrar, porque esto es la base de proporcionar información a los familiares, ¿verdad? Entonces, estos son como los grandes pilares de la información. Pero, y respecto a las obligaciones específicas del derecho que dice el DIH, entonces, aquí hice un pequeño gráfico, las obligaciones de los estados que han ratificado los convenios de Ginebra, que son casi todos, incluyen pues, la obligación de buscar, recoger y evacuar a los muertos, la obligación de identificar, la obligación de asegurar un destino final digno, inhumación o cremación de cuerpos identificados, restitución de los restos y efectos personales de los fallecidos, marcar claramente y respetar y mantener las tumbas de las personas fallecidas de las partes, de cualquiera de las dos partes, ¿no? También incluyen las obligaciones, pues, mantener listas de las tumbas. Si se hacen tumbas colectivas, asegurar que sean respetando, digamos, los principios de manejo de cadáveres, el trato debido a los muertos, facilitar las exhumaciones de cuerpos para devolver los cuerpos a la parte contraria, digamos, en caso de conflicto. Y aquí, bueno, solo una acotación que, bueno, esto aplica en el marco del derecho internacional humanitario, aplican en casos de conflicto, ¿verdad? Entonces, conflicto armado internacional y no internacional. Entonces, hay como lineamientos, hay artículos específicos respecto a la gestión apropiada de los cuerpos, a la búsqueda, a la protección, a la identificación, ¿verdad? Incluso en los conflictos armados internacionales se imponen algunos requisitos más estrictos, como la obligación de procurar transmitir las actas de defunción o las listas autenticadas de fallecimientos, devolver los restos mortales a la parte que lo solicite, devolver objetos personales a los familiares, remitir documentos importantes, objetos de valor intrínseco, facilitar y legalizar los testamentos de los prisioneros de guerra y de los internados civiles, investigar las muertes de los detenidos y procesar a los responsables y conservar los testamentos de los reclusos. Esos son, digamos, obligaciones más específicas que van más allá de los propios cuerpos, ¿verdad? Entonces, de aquí ya se desprende lo que, digamos, una de las líneas de trabajo de la unidad forense del comité, que es la promoción de la gestión adecuada de los cuerpos de personas fallecidas, y que a pesar de que se fundamentan, digamos, en los principios de los convenios del DIH, los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales,
estos criterios y estos principios de gestión adecuada de cuerpos aplican en todos los casos, en todos los casos de personas fallecidas, sea cual sea el contexto donde se originan. Entonces eso es lo interesante ahí es donde se empiezan como a cruzar ahí los ámbitos forense y del DIH, y de la acción humanitaria, ¿verdad? Que en este caso es la acción del CICR. Entonces, ¿qué entendemos por gestión adecuada? Entendemos que es que las autoridades, porque al final son las autoridades de los países las que deben hacer responsables, tengan protocolos, lineamientos, personal, instituciones que se hagan cargo de un tratamiento de los restos, tratamiento adecuado de los restos de las personas fallecidas, que se garantice que hay un examen forense, que se rija, digamos, por lineamientos aceptados internacionalmente, que hayan protocolos de actuación, que haya, se mantengan las cadenas de custodia, que no haya manera de cuestionar las identificaciones, que se registre toda la información con fines de identificación. Promovemos que la identificación sea un enfoque integral, que no se base solo en un método, sino que tome en cuenta todos los elementos, toda la información respecto a las personas, que sea un retorno, una devolución de los cuerpos a sus seres queridos, que eso sea como el centro de la acción, que se transfiera la información de documentos y objetos, el resguardo digno, de la inhumación respetuosa y el registro y mantenimiento y acceso de fosas. Y todo eso, como ustedes ven, aplica también en los contextos de las ciencias forenses del día a día, ¿verdad? Entonces, tenemos que hablar necesariamente de los derechos internacional de los derechos humanos, porque hay temas de la gestión de personas fallecidas que no necesariamente entran dentro del marco normativo del derecho internacional humanitario. A pesar de que sí se desprenden estos temas del manejo de los cuerpos y la gestión adecuada de los cuerpos, se desprenden desde el punto de vista del CICR y de la acción forense en contextos de humanitarios. De allí, pues hay otras normativas que nos orientan, digamos, al manejo de cadáveres y la gestión de los cuerpos y sobre todo la información a las familias, ¿verdad? Entonces, un poquito hablar sobre el derecho internacional de los derechos humanos, y tal vez me avisan si me paso de tiempo, que no tengo. A ver, No, no, tú no te vamos bien. preocupes, el tiempo aquí es libre. Eso es lo genial. Ok. Gracias, Adri. Bueno, entonces, un poquito sobre derecho internacional de los derechos humanos, que es, bueno, el que los estados asumen, digamos, obligaciones y deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. No me puse a buscar, busqué un poquito sobre de dónde salen los derechos humanos y de dónde vienen, no es una cosa inventada tampoco recientemente, ni por Occidente. Pero bueno, aparte del origen de los derechos humanos, la normativa creada, digamos, es amplia respecto a los derechos, en cuanto a los derechos humanos. Aquí una pequeña, digamos, un resumen de lo que existe. Hay instrumentos como declaraciones, aquí están muchas, ¿verdad? Comenzando con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y luego los derechos del niño, sobre los derechos de las personas con discapacidad, el derecho al desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. También hay instrumentos regionales, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la ASEAN, del Cairo y de los derechos humanos en el Islam, y otros instrumentos como convenciones que también son interesantes. Vamos a ver más adelantito por qué. Convención sobre prevención y castigo del delito de genocidio, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, el Convenio Europeo para la prevención de la tortura y de los tratos de penas inhumanos o degradantes. En estos instrumentos principalmente se tocan temas
que son centrales, digamos, para el tema, para el trabajo forense y de búsqueda de personas y de identificación de personas fallecidas. Entonces, por eso los resalté aquí. Y bueno, en estos instrumentos de derechos humanos, específicamente en donde se habla de personas fallecidas. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los demás allí mencionados, aunque no se hable estrictamente de los muertos, se habla, digamos, se habla de la vida y se habla del derecho a la vida y de otras normativas de las que se desprende, incluso el de no ser sometidos a tortura ni a malos tratos, la protección contra la desaparición forzada, y allí sí se habla de la, ya sea que se hable específicamente de la obligación de proteger a los muertos o de cómo acciones relacionadas con las personas desaparecidas o fallecidas pueden calificarse, por ejemplo, como tortura. Eso es, hay una, digamos, ya una normativa que menciona esto, ¿no? Que, que trata de proteger a las personas vivas de lo que produce no saber el suerte y paradero de su ser querido o no tener el cuerpo de su ser querido. Y pues el derecho penal internacional, por supuesto, habla sobre las personas fallecidas porque es como base para las decisiones, ¿verdad?, que se toman. Allí pues hay que hablar del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ¿verdad? Y el derecho penal internacional sobre todo se refiere a la rendición de cuentas individual por las violaciones más graves a los derechos humanos, y qué otra violación más grave que la violación del derecho a la vida, ¿no? Y las tipifica también, tipifica como delito algunos tratos infligidos a los muertos. Mencionó aquí específicamente el Estatuto de Roma de la CPI, tipifica como crimen de guerra la mutilación de cadáveres en los conflictos armados, considerada como la comisión de atentados contra la dignidad personal. Y los tribunales internacionales también han considerado que los malos tratos y la falta de respeto hacia los muertos cumplen elementos constitutivos de otros crímenes. Aquí específicamente en el caso del Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los responsables de las violaciones en el territorio de la ex Yugoslavia, dictaminó respecto a malos tratos infligidos a los cadáveres como parte de pruebas de la intención de destruir al grupo de musulmanes de Bosnia y por tanto de cometer genocidio, ¿verdad? Entonces, esto está como específicamente normado en el derecho internacional humanitario. Y hay otros instrumentos que también hablan de las personas fallecidas que están fuera, digamos, del ámbito de los conflictos, como les mencionaba antes, del listado que puse allí, y que también son las poblaciones a las que se enfoca un poco el Comité de la Cruz Roja. Una de ellas es la respuesta ante situaciones de desastre. Allí hay un documento que es la Carta Humanitaria y Normas Mínimas para la Respuesta Humanitaria de 2011, y los principios rectores para la gestión digna de las personas fallecidas en emergencias humanitarias y para la prevención de las desapariciones. Estas pues son instrumentos que promovió que ha promovido el comité. La Carta Humanitaria de 2011 fue publicada por un proyecto que se llama Esfera y pues prevé una serie de normas universales mínimas sobre la disposición final de los cadáveres que debe realizarse de manera digna, culturalmente apropiada y basada en buenas prácticas de salud pública. Y en el tema de los principios rectores que ustedes ven ahí, pues hubo una iniciativa en el año 2018
en el marco de un proyecto llamado Personas Desaparecidas y la Unidad Forense del CICR, junto con el proyecto Derecho a la Verdad de la Fundación Nacional para la Ciencia de Suiza y la Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra, que convocó a expertos del mundo para formular estos principios rectores para la gestión digna de las personas fallecidas en emergencias humanitarias y para la prevención de desapariciones. Y finalmente, pues otra población que también hay instrumentos que se enfocan aunque sea de manera muy general respecto a las personas fallecidas, a las personas migrantes. Ahí me refiero a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. En este artículo que menciono ahí, se exige a los estados que faciliten siempre que sea necesario la participación de la repatriación al estado de origen de los restos mortales de los trabajadores migratorios o sus familiares. Y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de 2018, en el objetivo 8, habla de salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos. Entonces, hay otros instrumentos que se han elaborado que no son vinculantes, digamos, pero que sí son, dan una base, digamos, operativa para las acciones respecto a la búsqueda y recuperación e identificación de personas fallecidas en diferentes contextos. Aquí, pues, me refiero nuevamente a las otras situaciones de violencia o violencia, no quisiera decir cotidiana, violencia del día a día, violencia por otras situaciones que no sean conflicto, emergencias, desastres y migración. Y pues ahí están recomendaciones de las Naciones Unidas sobre personas desaparecidas, recomendaciones de Interpol sobre las víctimas de desastres, identificación de las víctimas de desastres, las recomendaciones del CICR que ya les comentaba, y las recomendaciones de la Organización de la Unión de la Salud sobre la gestión de cadáveres en situaciones de emergencia. Yo voy a compartirles el documento y ahí hay unos vínculos en los que pueden consultar todos estos documentos que creo que pues vale la pena darle una leidita o por lo menos conocer lo que hay al respecto de las personas fallecidas. Pensamos que no hay mucho, pero hay muchísimo material, se ha trabajado mucho el tema y es la inquietud pues, de los especialistas forenses en muchas partes del mundo, las personas desaparecidas y las personas fallecidas. ¿Por qué las personas desaparecidas? Porque en todos estos contextos de donde hemos hablado, el mal manejo, la mala gestión, la gestión inadecuada de las personas fallecidas produce o provoca o crea, digamos, este problema de personas desaparecidas. Más allá de la desaparición forzada como delito, como tal, las acciones específicas que se hacen para desaparecer, para, digamos, llevarse, porque nadie desaparece, nadie desaparece en el aire, o sea, la gente se la llevan y la llevan a algún lugar. Su paradero desconocido, sí, pero no desaparecieron, o sea, es tal vez una palabra que habría que analizar en otro momento, en otra charla, pero bueno, el tema es que las personas desaparecidas están en el centro de toda esta acción, porque pues en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, allí hay principios que hablan de las personas fallecidas, que hablan de las familias de las personas fallecidas. Hay principios rectores para la búsqueda de estas personas desaparecidas, principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas y violaciones manifiestas de las normas de derechos humanos y de IH. Hay principios actualizados de protección y promoción a los derechos humanos. Entonces,
digamos, el trabajo que se hace respecto a la búsqueda de personas desaparecidas, que es un resultado de todos estos escenarios que menciono y donde se aplica derecho internacional humanitario, derecho internacional de los derechos humanos, normativa específica sobre poblaciones en movilidad u otro tipo de normas. En el corazón de todas esas acciones están las familias, en el centro, digamos, o deberían estar las familias, porque es las personas fallecidas, digamos, aunque desde un punto de vista legal, estrictamente no tienen derechos, si lo podemos poner así, pero lo que pasa con las personas, con el cuerpo de la fallecido, lo que se le hace al cuerpo, el desaparecer un cuerpo afecta directamente a su familia, y es allí donde está digamos, el corazón de la acción humanitaria también. Entonces, en el protocolo adicional de los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, que habla sobre la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, se hizo un comentario en 1987 que habla específicamente sobre el derecho de las familias a conocer la suerte y paradero de su ser querido. Lo voy a leer aquí lo que dice. Propone este artículo 32 que en la implementación de actividades, las partes firmantes, las partes en conflicto y las organizaciones internacionales humanitarias mencionadas en las convenciones y en el protocolo deben movilizarse principalmente enfocados en el derecho de las familias de conocer la suerte y el paradero de sus familiares. Que básicamente todo lo que hemos hablado de la normativa internacional, del derecho internacional humanitario y de derechos humanos, se refiere a las personas fallecidas y al respeto y a la dignidad para dar respuesta a las familias. Entonces, es el centro de la acción humanitaria, y las familias pues pueden invocar su derecho a la vida privada y familiar, cuando se les priva la posibilidad de visitar la tumba de sus familiares, por ejemplo, de participar en las ceremonias de inhumación o recuperar el cuerpo sin demoras excesivas, o cuando se les niega información sobre la ubicación de las tumbas. Los tribunales internacionales han determinado que el sufrimiento causado a las familias por el trato dispensado al cadáver de la persona fallecida podría alcanzar el umbral del trato inhumano o degradante, cuando el índole del sufrimiento es diferente a la aflicción o la pena causada por la muerte en sí. Y bueno, hay otros instrumentos que se suman a estos elementos, como los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos, etcétera. Sobre los comentarios generales del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias, el protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas. En todos estos instrumentos, en el corazón están las familias. Entonces, bueno, yo ya hablando ya más allá de la normativa, una pequeña reflexión quisiera hacer ya para ir casi para ir cerrando, todavía me falta algunos, sobre la suerte y el paradero, que al final es, digamos, el motor de la búsqueda, es determinar la suerte y el paradero de las personas, ¿verdad? La suerte, estado en condición en que se encuentra una persona, es una categoría de que solo puede tener dos respuestas: está viva o está muerta la persona. Y el paradero, que es el recorrido, las circunstancias que llevaron a esa suerte, la localización física de esa persona, ¿verdad? Entonces, cuando hay personas fallecidas sin identificar, cada cuerpo, digamos, cada cuerpo es una suerte. La suerte, cada cuerpo es una suerte sin paradero. No, es un paradero, si está el cuerpo es un paradero, pero no sabemos la suerte, no sabemos cómo llegó a estar fallecida esa persona, cómo llegó ahí.
o no sabemos tampoco su identidad, en el caso más grave, ¿no? Entonces, la búsqueda tiene que enfocarse en los dos aspectos, a nuestro parecer. Tanto clarificar, esclarecer qué pasó, cómo llegó la persona a estar en tal lugar y dónde está, ¿verdad? Devolverle su nombre, recoger el cuerpo, reencontrar los restos. Y esto es fundamental y también, digamos, es un reto porque en muchos casos esto no es posible. No es posible encontrar el cuerpo porque ya el cuerpo ya no está. El cuerpo de veras desapareció físicamente, se hizo desaparecer. Ya sea, por ejemplo, en los casos de migración, el cuerpo, las personas salen de un puerto en Asia hacia Europa y naufragan. Esos cuerpos jamás se van a encontrar. Quedaron en el Mediterráneo, que está lleno de cuerpos seguramente, o quedaron en el fondo del mar, se los llevó a la corriente, quién sabe hasta dónde. Pero sí se puede investigar porque a la ruta que van siguiendo los migrantes van dejando información, dónde estaban, llamadas, contactos, trabajo, etcétera. Esa investigación puede ayudar a dar una respuesta a la familia, aunque no reciban el cuerpo de su ser querido. En los casos de conflictos, de pronto hay casos como particulares que podían hablarse sobre eso, ¿no? Sobre la dificultad de encontrar lo físico, pero la posibilidad de encontrar respuestas. Entonces, el Comité Internacional de la Cruz Roja pues ha promovido desde el 2003, más o menos, usar las ciencias forenses, aplicar las ciencias forenses y sus principios de investigación en actividades humanitarias. Es decir, buscar a las personas desaparecidas no es nada nuevo, no es algo que no hayan hecho policías y agencias de investigación criminal desde siempre, pero la diferencia, el diferente enfoque que hay, primero por cuando es en casos de conflicto, porque son, digamos, el volumen es masivo, ¿verdad? Las instituciones de los países generalmente no están preparadas para responder a, a números así, a cifras gigantescas de personas fallecidas o desaparecidas. No tienen las herramientas para la gestión de información, para tratar cuerpos, para buscar, no hay equipos suficientes. Entonces, todo eso son elementos que parecieran muy simples, pero que hay que discutirlos con las autoridades, con quienes designan presupuestos, con quienes toman decisiones a nivel de las instituciones. Eso es parte también de la acción forense del CICR, hacer ver que se necesita invertir en las ciencias forenses, se necesita invertir en academia de educación, en academia para formación de futuros profesionales de ciencias forenses especializados en búsqueda humanitaria, especializados en gestión de datos. Es decir, hay un montón de diferentes temas que deben fortalecerse y que pues se ha ido haciendo lo que se ha podido en la historia sobre todo de América Latina, ¿no? También con un intercambio que ha habido de sur a sur que ha facilitado desde experiencias de otros países que han avanzado, digamos, más rápido. Entonces, bueno, una preocupación del CICR y desde lo forense, de la acción forense, es cómo es el qué. ¿Qué es lo que se necesita mejorar, hacer, estandarizar? Pues ya hablamos un poquito de eso, la búsqueda, la recuperación, la documentación, la identificación, la información a las familias, el resguardo destino final. Aunque parezca pues increíble, muchas cosas de estas ni siquiera están consideradas en la acción forense tradicional, digamos, porque no había habido necesidad de desarrollarlo. Pero la necesidad nos ha ido empujando a que sí, aunque no sean contextos de conflicto. Y el quién, pues el quién aquí hay una lista que no es ¿cómo se dice? No es completa, y es apenas los que se me ocurrieron, porque están pues las instituciones de investigación,
Me refiero ahí de investigación judicial, policial, etcétera. El sistema de salud, los institutos o centros de ciencias forenses, los registros nacionales de personas, los registros estadísticos, los cementerios, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Todas esas instituciones tienen que ver en su momento con la gestión de cadáveres en diferentes contextos, sea conflicto, sea violencia, sea migración, sean emergencias. Todas esas instituciones tienen algo que hacer o algo que decir o algo que ver. Y la idea es promover que se desarrollen las capacidades antes de que sea el momento de la crisis, ¿no? Antes de que se explote el volcán de fuego aquí, hay 300 muertos, nadie sabe qué hacer con ellos. Ya se discutió cómo se va a abordar, quién va a hacer qué, dónde se van a llevar esos cuerpos, dónde se van a resguardar, quién va a atender a las familias. Me faltaron ahí me faltó la Cruz Roja. Soy mala hija del movimiento. Y bueno, la búsqueda de las personas desaparecidas y de las personas fallecidas sin identificar es como un derecho, ¿verdad? Es necesario promover la adopción de marcos jurídicos y normativos nacionales idóneos, establecer estructuras, procedimientos, mecanismos pertinentes y bien coordinados, porque eso va a ayudar a prevenir las desapariciones, ayudar a buscar e identificar a personas desaparecidas, gestionar adecuadamente cadáveres, atender a las necesidades de las familias y pues los mecanismos son crear mecanismos es lo que puede permitir dar respuesta a hacer esto que estamos mencionando, ¿no? Algunos mecanismos que yo quisiera compartirles aquí, pues que existen o que se han creado. Hay mecanismos en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Armenia, en otros continentes, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, en la República Islámica de Irán, en Irak, Kosovo, Líbano, Libia, México, Panamá, Perú, Serbia, Sudáfrica, Sri Lanka y Uruguay. Todos estos crearon mecanismos de coordinación para facilitar la armonización de los esfuerzos de búsqueda entre las antiguas partes de conflictos, como en el caso de Bosnia, Croacia y Serbia, Chipre, etc. Y estos mecanismos, pues, en cada lugar tienen una naturaleza, una conformación diferente. Son entidades o instancias multilaterales que se establecen, o sea, que las establecen las partes después de un conflicto armado, con o sin intervención de intermediarios neutrales para intercambiar información, mantenerse actualizados sobre avances de búsqueda y para informar a los familiares. Entonces, esas son como algunas acciones que se impulsan, digamos, pero hay mucho por hacer y aquí sí quiero enfocarme específicamente sobre las personas fallecidas, porque sí nos parece que, a mí personalmente, pues me parece que es una población desatendida. Razones hay, ¿no? Porque nadie le gusta hablar de la muerte, nadie quiere enfrentar su propia mortalidad. Eso ya es otra historia. Lo podemos discutir un poquito. Me gustaría hablar un poco más sobre ese enfoque pero no existe, digamos, mundialmente, no existe un conjunto claro de normas ni conjunto de principios rectores para recordar a los estados la obligación de proteger y respetar los cuerpos de las personas fallecidas en todas las circunstancias. O sea, hay normativas sobre conflictos, normativas sobre búsqueda de personas desaparecidas, pero no hay como una normativa clara sobre los muertos como entes. Y pues eso también ayudaría a los estados a apoyarse mutuamente, ¿no? Para asegurar el trato con dignidad. Incluso el definir qué es dignidad, qué se entiende por dignidad, cada país lo hará según sus criterios, creencias,
culturas, etcétera, ¿no? Eh, como yo lo entiendo, pues tenemos todos la misma dignidad como seres humanos, vivos y muertos, ¿no? Hay muchas personas con las que he discutido que no lo creen así, que piensan que los muertos ya no son, digamos, entes, ¿cómo se dice? Receptores de dignidad, no sé cómo expresarlo. Pero hay algunos avances que quise pues poner aquí y compartirles también que todo esto yo no me lo inventé, esto lo saqué de varios documentos que iban a estar las fuentes también, pero principalmente de un documento del relator de la ONU contra la tortura, que fue el jefe de la unidad forense del CICR, que es, digamos, quien ha promovido mundialmente, creo yo, esta poner en primer lugar a las personas fallecidas. Morris Tidball es su nombre. Entonces, bueno, en India, en la constitución de la India recoge el derecho a la dignidad, y el Tribunal Supremo de ese país ha interpretado como extensivo a los muertos este derecho. El Código Civil de Francia señala que el respeto debido al cuerpo humano no cesa con la muerte. En Chile, un decreto de 1970 que dice que norma los procedimientos de defunción, y el Tribunal Supremo sostiene que si bien una persona fallecida no conserva su personalidad, su cadáver sí es merecedor de protección y regulación. El Tribunal Constitucional de Kenia también ha dictaminado que en el artículo 28 de su constitución, que la dignidad inherente a toda persona no termina con la muerte. Para mí esos son como avances que no, pues no pensé que existieran, que es muy bueno, ¿verdad? Hay normas, leyes específicas en países que obligan, por ejemplo, a obtener el consentimiento antes de utilizar un cuerpo con fines médicos o educativos. Normas sobre la retención de cadáveres en tanatorios públicos y su posterior traslado a un cementerio público. En Qatar, dice el Código Penal, prohíbe cualquier interferencia en los restos humanos en el lugar de enterramiento, injerencia en los funerales, y prohíbe ocultar cadáveres. Y en México, pues en México hay una ley en materia de desaparición forzada que tipifica como delito ocultar, desechar, sepultar o destruir restos humanos, con el fin de ocultar la comisión de un delito, ¿verdad? Entonces, y exige que antes de inhumar un cadáver al resto de una persona no identificada, las autoridades competentes deben recabar e ingresar la información con el propósito de facilitar su futura identificación, por el contexto específico de México, donde pues esto ya pasó, ¿no? Ya se ha visto que también las autoridades y su accionar pueden resultar en la desaparición, digamos, de personas, en el sentido de desaparición administrativa. Se encontró un cadáver, se identificó por, qué sé yo, huellas o qué sé yo, pero nunca se reportó a la familia, ese caso se fue a la fosa común, esa persona queda como desaparecida, aunque no esté, aunque ya está identificada, ¿no? Entonces son prácticas que hay que ir trabajando y quitando eliminando, ¿no? Entonces, aquí pues algunas de las fuentes que usé, sobre todo este reporte del relator sobre las ejecuciones extrajudiciales sumarias arbitrarias, y también un documento donde está recogido el tema del derecho internacional humanitario, que es del CICR. Todos están en línea. Y pues no sé si se darían cuenta ustedes que a mí la muerte me apasiona. Es un tema que me apasiona, la muerte y los muertos. No desde un punto de vista, pues es un punto de vista de la comprensión de por qué tanta dificultad, por qué tan difícil normar, por qué es tan fácil que hayan prácticas poco dignas, haya maltrato, que no se respete, digamos, a la persona fallecida, y cómo no se hace ese vínculo entre una persona fallecida sin identificar es un desaparecido, y un desaparecido significa una familia
que está sufriendo y que nunca va a tener respuestas si no se empiezan a tener acciones que no son solo acciones desde el punto de vista forense, no son solo acciones de los forenses, son acciones de diferentes instituciones del Estado, de instituciones internacionales, de las propias familias, y cómo enfrentan pues la búsqueda y la desaparición. eh, Eso. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Estoy a sus órdenes. Ahí están mis datos. Cualquier consulta, información, plática, memes, poemas que quieran compartir conmigo. Estoy a sus órdenes. Voy a dejar de compartir para que podamos pues platicar un poquito. No sé cómo lo ven, cómo vieron la presentación, si quieren ahondar en algo más o si iba muy rápido, no sé. No, súper bien. Bueno, no sé todos los demás que yo creo que están pues también interesados y constantes, por eso también se conectan, yo creo, para aprender y saber más y conocer perspectivas, ¿verdad? Bueno, acá, bueno, quiero pensar que hay gente como de diferentes lugares. Y tú sabes que en México, pues culturalmente la muerte es un tema como referente en muchos sentidos, hasta en prácticas, pues fiestas y demás. Sin embargo, le tenemos miedo, yo creo, o es un tema, como tú bien dices, que no se aborda de forma puntual o no lo, o no lo, queremos como abordar de la forma correcta en muchos sentidos, ¿no? O sea, de pronto, esto que decías de las personas fallecidas, me preguntaba también, por ejemplo, pues se habla del derecho como tal de saber de qué pasa con estas personas, hacia dónde van, o si están identificadas y me las puedo llevar, no sé. Pero pienso, por Ujú, ejemplo, cuando fallecen, pues muchos adultos y los que se quedan, son niños. ¿Qué pasa con esos niños que de pronto se quedan sin padres y que no pueden saber qué pasó con sus papás o ya ujú, simplemente su vida se transforma, ¿no? O sea, pienso porque si a un adulto nos pasa y es traumático que alguien desaparezca, como tú decías que no desaparece, pero que de pronto a lo mejor ya no sabes de esa persona ujú, ujú, y a lo mejor investigas o tienes como alguna posibilidad. ¿Qué pasa, o sea, con estos derechos para las infancias de poder luego saber sobre sus padres desaparecidos, fallecidos más que otra cosa, porque cuando son fallecidos quiero pensar que están ubicados, ¿no? Y que están de alguna ujú, forma reconocidos, por decir algo. ujú. ¿Qué pasa ahí? Sí, bueno, me imagino que también hay un derecho como tal, ¿no? Específicamente allí bueno, debería entrar en el tema de la información a la familia, ¿no? A los Ujú. seres queridos y a las acciones. Por eso es que es súper importante, mm, desde mi punto de vista, que todas las acciones respecto a las personas fallecidas no, es decir, las acciones en este tema no se centren solamente en la acción forense, ¿verdad? Porque hay muchas instituciones que deben actuar o tener protocolos de actuación cuando hay este tipo de casos. Por ejemplo, en este caso ese caso que tú planteas, como si fallecen los papás y quedan los niños sin nadie, ¿no? O sea, debe haber una entidad social que se haga cargo de saber que esas personas tenían hijos, que los hijos se quedaron solos, qué va a pasar con esos hijos, de buscar si hay alguna familia y después si no, ubicarlos, no sé, atender también, que eso es algo que no toqué porque es otro tema que no es mi especialidad, pero el tema del duelo, ¿no? Del Ujú. duelo, de hablar de los muertos, eh, porque por ejemplo, en Guatemala, que ha habido tantas acciones de búsqueda de personas fallecidas durante el conflicto, de víctimas de masacres y de víctimas de también de situaciones ¿cómo se llama? La gente que estuvo refugiada en la montaña durante las poblaciones en resistencia, ¿no? Eh, que digamos, la búsqueda de los cuerpos
y la recuperación de los cuerpos y la identificación, todo eso ha sido acompañado desde la sociedad civil, desde organizaciones de la sociedad civil, no ha sido programas del Estado para acompañar, digamos, desde lo psicosocial. Aquí se ha hecho muchísimo desde ONGs, organizaciones que han acompañado a familias y han desarrollado instrumentos para el acompañamiento psicosocial, digamos, de las personas, de las víctimas y de sus familias, pero eh, las respuestas del Estado son mínimas, ¿verdad? Y digamos, no ha habido cómo nutrir sin que se burocratice, digamos, estos programas, que es un reto, ¿verdad? Porque por eso yo creo que hay resistencia de las organizaciones de trabajar a veces con el Estado, porque una vez entra la máquina burocrática se vuelve una cosa de formularios y de citas y de qué sé yo qué, que no se sabe si va a ser tan efectivo como la cosa que viene de base, ¿no? Desde la base. Y de la misma manera, pues yo creo que la búsqueda de las personas, la búsqueda de personas fallecidas y desaparecidas, también hay una riqueza enorme de las organizaciones, ¿no? Que todo este tema de los mecanismos, de cómo buscar, de cómo documentar, esto es algo que hay que rescatar y hay que rescatar para generaciones futuras, ¿no? Ojalá no lo necesiten, ojalá esa fuera la realidad, que no lo Ojalá. necesitaran, ¿verdad? Pero pues tristemente los humanos somos humanos. No quiere decir una cosa buena. Nos autodestruiremos, ¿no? Como en Misión Imposible. Nos Sí. autodestruiremos en no sé cuántos minutos. Mm. Bueno, Alejandro Terrazas tiene la mano levantada. ¿Quisieras abrir tu micrófono? Voy a cerrar el mío para no. Ujú. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, un saludo, me disculpo porque no lograba entrar y llegué ya muy tarde. Posiblemente lo que voy a preguntar, pues lo dijeron en la primera parte de la charla, me disculpo de antemano. Lo otro es que el compañero Eduard Severson dejó un comentario y preguntas. No sé si quisieras primero leerlo y luego yo ya participo, Muy bien, bueno, ajá. ¿no? Sí, Sí, y hay ya también luego otra participo. pregunta en el chat, perdón, en el Facebook, pero igual leo Ajá. esta de Edward y este, luego ya tú participas, sí, Alejandro, y luego ya vemos esa otra de ella. Sí, perfecto. Bueno, dice Edward Luis, dice, lamentablemente me tengo que retirar, pero quiero felicitar a la ponente que me encantó escuchar el bello acento guatemalteco y sobre todo me ha quedado muy claro los fundamentos en el trabajo del CICR. Aparte, me gustaría preguntar sobre su experiencia de trabajo en México. Hemos visto que el trabajo y desarrollo de las ciencias forenses están siendo importantes y están jugando un papel fundamental en el procesamiento de la recuperación de restos desaparecidos. ¿Qué retos considera la ponente que tenemos en este país? Debido a que la confianza en las instituciones que procuran justicia son nulas, quisiera saber su opinión. Si puede contestar, al final, muchas gracias. Tienes el micrófono apagado, chiquilla, pero Bien, bien facilita su pregunta, le digo. ya que resuelvas toda la problemática Bien que... sencillita. No, bueno, la verdad es que la experiencia en México, fue sumamente enriquecedora. Este, para el comité es un reto porque nuestras capacidades tampoco son tan grandes, no tenemos tantísima posibilidad de cubrir todo el país, de llegar a todo el país. Digamos, la conformación de México como país federado, donde cada estado también tiene su propia estructura, dinámicas, problemáticas. Eh, Todos son retos adicionales a esto que ya planteé de la búsqueda, de la identificación. O sea, encima tenemos, no hay centralización, poco intercambio de información entre estados, por ejemplo. Esa era una de las cosas que múltiples actores participando sin una, digamos, estandarización de la práctica forense, incluso de la práctica de la búsqueda. Habían esfuerzos en su momento en la Comisión Nacional de Búsqueda, algunas comisiones locales de búsqueda,
Centro de Identificación de Coahuila, haciendo un trabajo muy, muy interesante de hacer protocolos, de involucrar a las familias, de que las familias participen, pero no tengan ellas la carga, digamos, de la búsqueda, como ha sido la práctica en toda América Latina, porque ahí no es solo, allá, digamos, es muy visible porque las madres buscadoras incluso han ido a excavar, que no había sido el caso en otros países, pero el peso de la búsqueda que implica recoger la información de la persona desaparecida, todos sus documentos, sus certificaciones, todo eso debería ser el trabajo de las autoridades, ¿no? Si yo reporto a una persona desaparecida, inmediatamente se activa acciones que incluyan eso, probar que la persona vivió, sus documentos, todo, porque eso las autoridades lo tienen, son ellas las que deberían hacer. Pero en toda América Latina, históricamente han sido las familias las que cargan ese peso, ¿no? Y encima tienen que llevar información sobre dónde creen que está su ser querido, ¿verdad? ¿Dónde buscar? Todos esos retos, sí, esos, bueno, en su momento se hablaron ahí en México y digamos hay iniciativas sobre todo el papel que se le ha dado a las madres buscadoras y cómo el acompañarlas para que no tengan esa carga, digamos, no se hagan, no se cometan errores, ¿por qué no decirlo de esa manera, ¿no? En el momento de buscar, que puedan tener un impacto negativo en el momento de identificar si es que se encuentran cuerpos, ¿verdad? Que es el reto más grande, entre otros, entre otros retos. Pero sí, la gestión de información, que también hay iniciativas a nivel federal, ¿verdad? De descentralizar, pero no alcanzan a todos los estados. Tal vez habría que priorizar como los estados que tienen más casos y allí enfocar todos los esfuerzos. Y después ir bajando a otros estados donde la situación no es tan grave. Eso. Y también hay tipologías de casos, ¿no? Que de pronto decías, bueno, que en México también, híjole, tristemente, aparte de diversidad metodológica, podría decirse, también hay diversidad de, pues bueno, de contextos, digamos, ambientales y también de diversidad, cultural, que vemos que, por ejemplo, no es lo mismo bueno, cómo desaparecen en una zona o cómo es que le dan un Exacto, tratamiento a los cuerpos y en otro, ¿no? O sea, digamos, incluso son patrones, podría decirse, identitarios de grupos delictivos, ¿no? Y en ese exacto. sentido, yo creo que hace un poco como más complicado el tema. No lo sé, ¿cómo lo veas tú? Pero Sí, bueno. además también que es un reto, que ahí sí, bueno, es un reto grande, porque es un país, no es un país en conflicto. Todos los casos son casos donde debe actuar la fiscalía, donde debe investigarse a profundidad, donde debe tenerse como, donde se tiene pues un objetivo penal o Ujú. una, pero también que es digamos, la discusión que tenemos constantemente con las autoridades en todos los países donde trabajamos es una cosa no excluye a la otra. Trabajar bien un caso con todo lo que necesita seguirse, desde donde debe regirse para asegurar la persecución penal, no, no significa que no se pueda tener un enfoque humanitario. No pelean uno con el otro, digamos. Mm. Ujú. Porque uno se enfoca en dar respuesta a las familias, dar respuestas. El otro tiene otros objetivos, pero no pelean unos con los otros, ¿verdad? Y a veces se ve como si uno bloqueara el otro y no es el caso. No, no debería ser pues, el caso. Alejandro, tú ibas a hacer una pregunta. Bueno, serían un montón de Está bien. comentarios, Sí, porque Tania. esto da para muchísimo, Ujú. por supuesto, Sí, pero bueno, no nos queremos amanecer aquí. Primero, podríamos. quería comentar muy rápido que el comentario de Adriana cuando habló de estos niños que sobreviven me hizo recordar la situación en Argentina durante las juntas militares, donde a los padres los torturaban, los mataban, los tiraban al mar y a los niños se los daban en adopción a soldados mismos Ujú. del ejército, a miembros mismos de los verdugos, ¿no? Entonces, se da una destrucción de la identidad de los padres, pero también de la destrucción de la identidad misma del niño,
¿no? Se le quería incorporar precisamente a aquellos que eran los asesinos de sus padres, y esto pues es tremendo, ¿no? No sé, las implicaciones que esto tiene psicológicamente es brutal cuando empieza a salir a la luz que estos niños eran hijos de víctimas de desaparición forzada y que sus propios verdugos o familiares de los verdugos o gente relacionada con la casta militar que los había desaparecido era quien los tenía ahora como familiares, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, digamos, es una solo me vino a la mente. Ya en cuanto a preguntar propiamente, me quedo pensando mucho, te digo, a lo mejor lo dijeron al principio de la charla, ¿quién queda vinculado por estos convenios y acuerdos? Entiendo que México ha firmado prácticamente todos, ¿no? Los Sí. convenios que has dicho, ¿no? Y también mencionaste, pues, que de todos modos no hay ningún castigo cuando México viola esos convenios o los ignora olímpicamente, no hay ningún mecanismo de sanción. De hecho, estamos viendo lo que pasó recientemente, como la ONU nos señaló por los casos de desapariciones forzadas, y en lugar de decir, bueno, reconozcamos qué está pasando, salió esta mujer, ni recuerdo el nombre, perdón, a decir que, que no era cierto, ¿no? Y que además México no iba a permitir intromisiones de la Ujú, ONU, que es una directa violación a los acuerdos que se firmaron. Entonces, no hay ninguna forma de sanción posible para esto. Y la otra era a quién vinculan estos convenios, únicamente al Estado o también a los ciudadanos. Es decir, y en qué etapa entran en funcionamiento. Pienso aquí en México, aplicándolo a la realidad mexicana, hay dos grandes grupos de desapariciones, ¿no? Eh, Desapariciones por el Estado, ¿no? Históricas, pero que aún hoy en día siguen sucediendo, ujú, y desapariciones de grupos armados, de grupos de delincuencia organizada que se les llama. Habría que analizar muy bien qué son estos grupos, porque de ujú, repente estos grupos cobran impuesto, que le llaman derecho de piso, intervienen en los caminos, y a veces también realizan obras públicas, es decir, están ocupando funciones del Estado, ujú, ¿no? De alguna manera. Entonces habría que analizar cuál es su estatus real. Pero bueno, más allá de eso, también pasa eso. Estos grupos a veces tienen interés en desaparecer la identidad de la víctima, eh, ujú, y luego entra lo que tú decías, ¿no? La parte que entiendo, si una fiscalía o si una institución del Estado omite por eh, ineficiencia o por desinterés la identificación de los individuos, entiendo que en esa parte, pues sí, es el Estado el que está también fallando, es decir, se le está negando dos veces su identidad a la víctima, ¿no? Pero ujú, no sé si haya una legislación o hay algo que contemple también si las penas, si se pudiera considerar como agravante para la parte del crimen organizado. Entiendo la situación con el Estado y que tampoco estamos cumpliendo con ella, por eso precisamente ujú, desarrollar desde diferentes frentes en la academia, en las instituciones, en las sociedades civiles, etcétera, los mecanismos para que esto no suceda. Pero no sé qué pasa entonces en el caso en que se demuestra que intencionalmente gente que no es del Estado, gente que es del crimen organizado, además de matar a la víctima, procuró su desaparición y trató de impedir a las familiares que buscaran a su víctima. Es decir, sabemos que muchas veces los familiares saben dónde está la víctima o dónde buscar, pero se les amenaza para que no agiten más el avispero, digámoslo así, ¿no? Entonces me pregunto si esto de algún modo está legislado que funcione como agravante, también esta violación al derecho fundamental tanto de la persona muerta como de sus familiares, del reconocimiento de su identidad y su trato digno. No sé si hay alguna legislación al respecto. bueno, sí, en México mencionábamos que existe en la ley, ay, perdón, me perdí, ¿dónde está la llamada? Aquí está. En México, pues, en la ley general de materia de desaparición forzada está tipificado como delito ocultar, desechar, sepultar, lo leo textualmente, destruir restos humanos con el fin de ocultar la comisión de un delito. Y también, que esto es muy interesante, exige que antes de inhumar un cadáver o resto de una persona no identificada, las autoridades competentes deben recabar e ingresar la información con el propósito
de facilitar su futura identificación y garantizar el manejo digno. O sea, hay dos, en las dos vías que tú mencionas específicamente, hay, digamos, legislación. Lo que no sé, que desconozco, es si esto ya tiene como las consecuencias. El violar esta ley, ¿cuál es la consecuencia? ¿Verdad? Esta no lo sé, pero sí, México tiene esa legislación. En muchos países hay, digamos, leyes respecto a la profanación de los cuerpos, que son como delitos que no son graves, no son consideradas graves, ¿verdad? Incluso aquí, bueno, aquí hace poco hubo un caso que justamente trajo este tema a la mesa, de una persona, de un médico, de un cirujano plástico, que la mujer falleció en el procedimiento estético, y él, por razones misteriosas que nadie entiende por qué lo hizo así, es en lugar de reportar que se murió en el procedimiento, lo que hicieron fue una persona se puso la ropa y salió como si había salido de la clínica, y fue hasta que su familiar la reportó como desaparecida que se empezó a investigar, y resultó que el médico, la persona falleció en el procedimiento, no fue un crimen, pues, pero el crimen fue que la descuartizaron el cuerpo para ocultarlo. Y entonces ahorita está aquí en Guatemala una polémica porque le han dado una condena muy cortita, es casi simbólica, porque el delito que están persiguiendo es esa, ¿no? Es el maltrato al cuerpo, que no tiene mucho sentido. Moralmente se ve como no puede ser que estemos así, que eso pase, pero pasa, ¿no? Así es como lo... Entonces, sí, digamos, por eso es que en la plática se hablaba, bueno, aparte del derecho internacional humanitario, que voy a hablar después de la parte primera de tu pregunta o de tu comentario, no existe a nivel de todos los países criterios respecto a los cadáveres, a las personas fallecidas, al trato digno, al resguardo, a la identificación incluso. Entonces son cosas en las que hay que trabajar, ¿verdad? En las que se tiene que seguir trabajando. Y en cuanto a la normativa, el derecho internacional humanitario, sí, lamentablemente, pues no es, el derecho internacional humanitario no es vinculante en términos de nadie persigue, nadie castiga. La Corte Penal Internacional sí, ¿verdad? La Corte Penal Internacional sí, y ahí están, pues, principios del derecho internacional. Ahí es donde se persiguen esas violaciones, ¿no? Por lo menos hay un ente que esa es su tarea, ¿verdad? Titánica, porque sí. Y también los tribunales específicos que se han creado después de conflictos, como el Tribunal Especial para la antigua Yugoslavia, y etcétera, etcétera, Ruanda, y todos estos, ¿no? Pero sí, ya son temas de política global, que es como otra presentación, que podría ser otro Otra experto. discusión. Sí. Uh-huh. Pues, pues en eso de... Gracias, pero muchas gracias. Gracias Gusto, también, Alejandro, Alejandro, por tu comentario y bueno, por generar también pregunta, digo, plática, porque también la idea es como, seguramente muchos tenemos como dudas o cosas que a lo mejor no entendemos del todo, que pudieran ser como hasta muy obvias pareciera, o sea, como esto que dices, o sea, ¿por qué la gente al morirse alguien no lo reporta o no es, o por qué antes, por ejemplo, bueno, creo que hasta las formas en cómo se trata, como tú dices, el cuerpo en una actividad delictiva ha cambiado muchísimo. Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en forense, muchos de bueno, de los contextos que uno veía eran mayormente fosas y había como cierto tratamiento donde se les ponían, bueno, la gente, el ocultamiento bastaba con taparlos o ponerles algún tipo como de material como para que se conservaran, les ponían cal para que no olieran, no lo sé. Y ahora de pronto, como dice Alejandro, parecía que lo que se busca es como terminar con todo aquello que pudiera permitir la identificación, que bueno, que es un delito, que es doble delito, ¿no? O sea, es pues el asesinato, pero también es quitarle la identidad a esta persona y la posibilidad a la familia, bueno, de encontrarlo porque ya
limitan muchísimo las posibilidades, ¿no? O sea, si bien yo creo que esto ha impulsado también el desarrollo de otras disciplinas y la colaboración multidisciplinar, o sea, de multidisciplinar de otras perspectivas como, no sé, pues la genética, o sea, análisis más profundos para poder rastrear aquello que ya queda muy bajo, pero aún así hay restos que ya no pueden, o sea, que ya no logras, pues una identificación completa, ¿no? Y entonces lo que haces, como tú decías, bueno, a lo más que se puede es pues resguardar por un tiempo ciertos, o sea, estos materiales, pero realmente volverlos con una familia lo hace imposible, ¿no? ¿Y qué pasa con esos restos que de pronto no tienen un nombre o no tienen una identidad como tal? Que también de esos están llenos, pues los semefos, ¿no? Sí, de ahí era Tristemente. un poco esta, digamos, esta reflexión sobre la suerte y paradero, ¿verdad? Porque Ujú, si la investigación de veras fuera, digamos, integral y que involucrara múltiples instituciones también, y un abordaje no solo centrado en encontrar el cuerpo y ujú, entender qué le pasó al cuerpo, sino en todo el qué le pasó a la persona, todo su contexto hasta sociocultural de la persona, que puede darnos respuestas de a dónde terminó. Tal vez se podría dar una respuesta a la familia. En los casos, digamos, en México son casos tan complejos, pero casos, por ejemplo, de migrantes desaparecidos, personas migrantes desaparecidas en la ruta migratoria. Allí, incluso aquí en México, ese era uno de los temas principales, ¿no? El tema de la migración regional, ujú. desde un punto de vista regional, perdón. Entonces, allí es reconstruir la ruta que siguió la persona fallecida, la persona que se está buscando. O sea, su último contacto fue en, qué sé yo, Nuevo León, digamos. Irse para atrás, como de dónde llamó, antes de eso, dónde llamó, y como un poco ir con quién iba con esa persona, con quién viajó, sabemos algo más sobre. De pronto así es como un rompecabezas, se va armando el destino de esa persona, aunque su cuerpo no se encuentre, Ujú. ¿verdad? Mm, En los casos claro. de la región de Centroamérica y México, pues de pronto no es tan, no es, es difícil, pero de pronto los cuerpos sí están en alguna parte entre los miles de cuerpos sin identificar en México. En Estados Unidos también que hay cientos de cuerpos sin identificar. Sí. De Sí. pronto están ahí. Entonces, de pronto sí se podría de alguna manera dar una respuesta. Pero sí, y el reto también, esos casos, por ejemplo, donde ya no queda nada, usaron, porque se han especializado más que los forenses, las Sí. personas que cometen delitos en encontrar maneras de destruirle toda la evidencia, el uso de ácido, de no sé qué más, o sea, Ujú. Ujú. todo ese tema de cremar, de usar ácido, de usar qué sé yo qué, es un reto para el forense también y lo obliga a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer yo como forense que no sea concentrarme en el cuerpo, ¿verdad? Sí. Entonces es los datos, la información, no sé, hay que ponerse también creativo. Más allá de tratar de extraer ADN de polvo, no sé, cosas así, ¿no? Que también eso puede ser, ¿no? Va avanzando la tecnología y se puede hacer cosas que ni soñábamos hace 20 años, pero Sí, pues con bueno, otros con países aparatos, que no hay recursos, ni laboratorios, ni, ¿verdad? Que no se tienen los millones de dólares para... ¿no? Pero ingenio, ¿no? De pronto luego uno ve, a mí me sorprende muchísimo cómo antropólogos, por ejemplo, a mí el grupo de antropólogos de Cuba siempre me Ujú, sorprende muchísimo porque pues siempre muchos piensan, bueno, Cuba, un lugar con ciertas restricciones y demás, pero son súper ingeniosos, tienen, o sea, tienen una habilidad grandísima, son observadores, miden, calculan y sacan un montón de respuestas de cosas pequeñitas. Yo sé que los casos de Cuba a veces, bueno, no tienen nada que ver con los nuestros de México, ujú, que es un lugar muy complicado, pero de todas formas, o sea, logran muchas cosas con ingenio y entonces yo creo que es cierto eso que dices, o sea, sí, ellos, eh, eh, pues bueno, los contextos nos están comiendo, nos están avanzando y nos están retando a adaptarnos, ¿verdad? Bueno, sí.
Alejandro iba a hacer otra pregunta, me parece, o un comentario. Sí, Tú platica. una preguntita sobre lo que estaban hablando de la imposibilidad que tenemos que reconocer de la enorme cantidad de restos humanos, de personas desaparecidas que ya no vamos a poder identificar. Pregunto, solo en el sentido humanitario, en muchos países, sobre todo aquellos que han atravesado por guerras, precisamente, Ujú, una forma que buscan, creo yo, de paliar, de dar satisfacción a los sobrevivientes, a los familiares, ha sido los ujú, monumentos, los memoriales, por ejemplo, ujú, al soldado desconocido. O los de las víctimas civiles de las guerras de Ruanda y Uganda, en donde el ujú, Estado y la sociedad pues te dicen, bueno, ya no vamos a encontrar a tu desaparecido, no sabemos, no se puede, pero reconocemos que existió, reconocemos que fue víctima de un proceso que fue injusto, que no debió haber sucedido, y se crean estos memoriales. Yo no sé ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que tienen utilidad social? ¿Creen que hacer esto a los familiares y a los ujú. sobrevivientes les da una satisfacción o por lo menos un consuelo? ¿Qué opinan de esta posibilidad? Que en México, por supuesto, no hay. No. Ujú, Bueno, tú, Lourdes. Ujú. Sí, sin duda alguna, bueno, la experiencia nos ha mostrado eso, que es sobre todo cuando son ejercicios hechos junto con las familias, ujú, ujú, donde se hagan con pertinencia cultural, digamos, elementos que las mismas familias piensan y proponen. Sí, son reparadores, pues ujú. son cosas reparadoras, acciones reparadoras, ¿verdad? Incluso eh, que pueden ayudar a cerrar duelos, aunque no hayan de manera colectiva, ¿no? Social, eh, o a abrir espacios de diálogo con nuevas generaciones, que eso es otra cosa que es súper sanador, ¿no? Que las generaciones que sufrieron todos estos vejámenes y violaciones en estos espacios abren la posibilidad de que las siguientes generaciones pregunten y se enteren y sepan de una manera, digamos, ya menos pesada, no sé, como la que ellos vivieron, sino ya pasado como una historia que es parte de la historia de la comunidad, digamos, y que no se puede negar. Y aquí, bueno, aquí se han hecho sobre todo en lugares donde hubo exhumaciones grandes de casos de masacres gigantescas, donde sí se han creado monumentos. Incluso, bueno, hay un par de lugares donde se hizo en el cementerio un lugar, un nicho, digamos, un monumento, donde se colocaron los restos de todo lo que se encontró, que era básicamente cenizas, fragmentos, o sea, imposible de identificar, pero la comunidad como grupo decidió, no, aquellos salieron de aquí regresan y van a estar aquí en este monumento y es un lugar donde se hace conmemoración cada año de la masacre y como recuerdo de las víctimas, ya no centrados en los cuerpos y en los restos, sino en la dignificación, digamos, de la memoria de las personas que murieron. Por supuesto, es súper sanador. Y sí, los estados también es algo que también no lo... Mi opinión muy personal es que todo lo que sea creativo y que se salga de la caja de las medidas tradicionales, a los estados no les gusta porque implica más allá o sea, implica pensar, implica hacer más allá de lo burocrático, ¿no? Y es un reto, eso sí es un reto en todo el mundo que se salgan de la caja del papel, del formulario, y se enfoque, por ejemplo, a usar el arte como una herramienta de sanación de la social, digamos. No, Yo no he lo he visto visto, yo mucho. yo he visto el caso de Argentina, donde también hicieron como un rescate, una construcción de la memoria histórica, algo así, pero era también se valían de estudios históricos, antropológicos y arqueológicos, y entonces reconstruyen el paisaje de las violencias y en cierta medida
en la narrativa pues van rescatando todos los testimonios de las personas, bueno, sobrevivientes. Luego también analizan como desde lo antropológico, como estas dinámicas de qué grupos participaron, cuál fue su papel, todo esto. Y luego los espacios físicos, digamos como bueno, mapean y hacen como una ruta de cómo era, digamos, cuáles eran los espacios. Incluso a muchas personas, hay recorridos que hacen y visitan estos lugares y les dicen, bueno, en este lugar eran los interrogatorios, en estos lugares, pues bueno, pasaban estas cosas. Las torturas y todo lo cruel, ¿verdad? O sea, también lo feo. Yo creo que duele, a lo mejor ha de ser súper horrible como estos, museos como los de Auschwitz y todo esto de los judíos, pero de alguna forma creo que aunque duele, o sea, cierto, creo que de alguna forma el dolor también enseña, en el sentido técnico debemos aprender a no olvidar, ¿no? O sea, Mm, parte de la memoria yo creo es para poder saber y que no debe de estar pasando esto, ¿no? Y que como sociedad debemos a lo mejor, dice una frase como muy repetida de la historia, es que pues si olvidamos nuestra historia estamos condenados a repetirlos, ¿no? Y en ese sentido quizá vale la pena como saber qué estamos haciendo mal para que otras sociedades no hagan esos mismos o no cometan esos mismos errores. Y quizás sí documentar en el sentido técnico, creo, por ejemplo, yo siento, bueno, creo que las mamás y las familias con toda esta experiencia que tienen, de las pérdidas, ujú, del dolor, de incluso las búsquedas, al compartirlo con otras personas que no viven ese proceso, pueden ujú, lograr muchísimas cosas, incluso hasta en la prevención, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, no sé, a mí me pasa que a veces platicando con algunas mamás que buscan, de pronto dices, híjole, uno que tiene hijos, de pronto te pones a pensar y dices, ¿cómo uno pasa desapercibido algunos detalles, por ejemplo, pues no digo que no todos no todo se puede prevenir, ¿no? Pero hay comportamientos, hay lugares, visitas, rutas, digamos actividades que son como rutinarias que a veces se pueden ir modificando y que de pronto pudieran ayudarte pues a prevenir de alguna manera algunas cosas. No lo sé, creo que puede ser como una posibilidad también el alimentar la memoria para poder, pues eso, no olvidar. La memoria básicamente es eso, ¿no? No olvidar. Y yo creo que es ujú. fundamental. Bueno, aquí laboratorio, bueno, así está registrada como laboratorio de osteología, pero sé que no te llamas así. Entonces, ¿podrías abrir el micrófono? Y vas a hacer una Hola, pregunta. buenas tardes, saludos desde la ENA. Andamos acá en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y mi nombre es Janet. Me surgieron varias dudas con respecto a, sobre todo a lo último que ha sucedido en cuanto a los lineamientos o propuestas que están viniendo desde los diferentes estados y que me parece que muchas ya están enmarcados sobre todo en la ley, y que pareciera que no se retoman, ¿no? En el caso específico de lo que acaba de publicarse para la Ciudad de México, Ujú. se habla sobre todo en el énfasis de que ningún cuerpo puede ser inhumado sin que tenga un perfil genético o un perfil de huellas dactilares, ¿no? Pero me parece que deja muy de lado la parte de todo el archivo básico de identificación, ¿no? O sea, que deja de lado Mm, otros aspectos que creo me parecen sumamente importantes, que justamente le dan el respeto y la dignidad a los cuerpos que debería de tener, ¿no? La información mínima para que se puedan inhumar y después regresarlos con sus familias. Y el otro aspecto que también me parece que no se ha retomado es todo el tema de donación de cuerpos que sigue sucediendo muy frecuentemente en mm, la Ciudad de México y que también me parece que si la persona no lo concedió en vida, no concede ese permiso, cómo es que se toman estas decisiones por parte de las autoridades para seguir enviando estos cuerpos a las universidades, ¿no? Que también me mm, parece que ahí hay una falta de justamente otra vez de la dignidad, del respeto y el tema de que no hay una manera de regresarle esos cuerpos a sus familias, o después vemos en las noticias de este tema de que el cuerpo fue encontrado en una universidad, ¿no? Eso para los casos de la Ciudad de México y que seguramente está pasando en otros estados, pero bueno, lo tenemos más cercano porque pues acá lo vivimos en la ciudad, ¿no? Y entonces volvemos a este tema de que siento que
que se quieren inventar cosas o se quieren sacar cosas cuando ya están, ¿no? En el tema de la ley. Entonces, por ahí no sé si haya algún tipo de recomendaciones, porque sé que no se puede intervenir como tal, pero tal vez a partir de la Cruz Roja, tal vez algún, no sé, es que yo sé que es difícil, pero tal vez así como tratar de hacer un diálogo o tratar de que se puedan atender estos pequeños detalles que a la larga pueden perjudicar el proceso, ¿no? Y ya está, muchas gracias. Bueno, yo debo decir que, como se imaginarán, CICR es una institución muy jerárquica y muy donde cada misión y cada delegación trabaja también de manera independiente, pero sé que este es un tema que el equipo de México, que hay forenses, el equipo forense de México, de la delegación de México, les da seguimiento, o sea, el tema de justamente hace dos días hablamos del tema de los cuerpos que se están entregando para investigación, violentando la ley que está clarísimo ahí, ¿no? Que no se puede. Entonces, no sé específicamente qué acciones se están implementando, pero sí sé que es un tema de seguimiento del equipo de México. Y lo que puedo hacer es ponerte en contacto con los colegas de allá para que haya discusión como directa. No sé si los conocen, me imagino que sí, a Luis y a los demás. Pero si no, con mucho gusto Sí, podemos hacer el vínculo ahí de... sí, sí, sí tenemos contacto con ellas. Ah, Aquí el tema es que tal vez crea una especie de frustración tal vez de parte de nosotros porque vemos que no se avanza o no se atienden las recomendaciones. Tal vez ese es el tema, sí. ¿no? Y bueno, Sí, pues ahí pues bueno, quedamos con la frustración porque claro, tal vez sí, digamos, retomar lo que decía Alejandro, o sea, desde el comité, y por eso el diálogo nuestro es como un diálogo humanitario y desde un principio de la confidencialidad y etcétera, es súper lento, o sea, los resultados son lentos, pero el CICR lo que hace es insistir, 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 hasta que alguien nos oye, Algo porque es sucede. como, algo sucede, siempre Perdón, sobre eso alguien, puedo. sí, dilo Sí. Alejandro. Pues ahora sí que el comercial, la invitación, la UNAM, la Facultad de Medicina de la UNAM tiene su programa de donación de cuerpos. Es decir, las personas podemos yo ya firmé, yo ya doné mi cuerpo a la investigación. Entonces invito ampliamente a que difundamos esto en todo el mundo y pues que comprendamos, ¿no? Que es darle una segunda oportunidad a otra gente, ¿no? Estudiantes que van a poder hacer disecciones, pero éticamente válidas, porque nosotros donamos nuestro cuerpo. Yo lo lamento por lo que le toque estudiar el páncreas o la vesícula, porque ya no tengo y entonces va a reprobar. Pero vaya, no, yo estoy donando para la experimentación específicamente. Entonces recordar esto, ¿no? Recordar también que sí nos podemos oponer al manejo no ético de los cadáveres definitivamente, pero también debemos tratar de formar parte de la solución y pues bueno, una invitación a que difundamos los programas. No sé si existan otros programas de donación de cuerpos en otras universidades, pero por lo menos el de la UNAM sí está. Hay diferentes modalidades. Puede ser como yo, que es experimentación y que dispongan como quieran, pero también puede ser que en algunos casos se utiliza el cuerpo para las clases de anatomía y luego se le regresan a los familiares. También puede ser que los familiares tengan oportunidad de hacer toda una ceremonia, todo un funeral, y ya luego pasa la universidad y recoge el cuerpo. Es decir, hay distintas modalidades para diferentes formas de pensar la muerte, pero sí, sí, definitivamente creo que se tendría que crear una conciencia, ¿no? También de la utilidad que podemos tener después de muertos. En mi caso, como yo, porque tuve hepatitis y tuve pancreatitis y tuve de todo, tengo de todo, diabetes y de todo, no puedo ser donador de órganos, ¿no? Mato a los pobres que, que les pongan mis órganos, ¿no? Pero ya fuera de broma, es una forma entonces, ¿no? De continuar teniendo este valor social después de la muerte y yo sí invito a que lo reflexionemos y lo difundamos. Nada más era eso. Es muy feo hacer bromas de esto, pero de pronto vas a ser como un cadáver muy ilustrativo por todo lo que, todo el panorama que comentas. Sí, así Pero es. bueno, lo que decíamos es que, bueno, como decían, yo creo que es cierto y estaba platicando justo
con algunos maestros acá, o sea, el mundo va cambiando y van cambiando incluso muchas perspectivas, ¿verdad? O sea, en este sentido, pues también creo que recién, bueno, no recientemente, pero hace años que se practica esto de traerla, o sea, de ser donante. Antes también era imposible visualizarnos como donantes a todos, ¿no? Quizá eso, en la legislación y en la práctica, como dice Lourdes, o sea, existen leyes que regulan cierto tratamiento de algunas, pues bueno, del cuerpo en general, pero en la práctica, obviamente, pues muchas cosas no suceden, ¿no? Vemos que en unos lugares se respetan, en otros bajita la mano, pues se respeta mientras unos ven, pero por debajo del agua estás trabajando con, o sea, consigues a lo mejor que te donen cuerpos, qué sé yo, pero de alguna manera, esto yo creo, y va a lo mismo que hace ratito comentaban, o sea, en México existen un montón de leyes en muchos sentidos de protocolos para actuación, protocolos para cómo manejo de los cuerpos, de los contextos, de mil cosas. Y como decía Lourdes, bueno, de pronto no, pese a eso, no existe una homologación de las cosas porque cada estado, cada instancia actúa a como se puede, ¿no? Incluso me hace pensar otra vez en la historia de cómo México así ha actuado en el sentido de que desde España llegaban las leyes y decían, este, cúmplase, más no se acate, algo así, ¿no? O sea, se daba una orden, pero realmente era hasta donde se pueda, o sea, hasta donde la puedan aplicar, siempre y cuando sea funcional, ¿no? Y así hemos venido actuando y creo que eso es lo que ha fallado. Por ejemplo, vemos que la ley de México tiene muchas cosas que son muy buenas, pero en la aplicación nos limita, ¿no? O sea, de pronto vemos, por ejemplo, lo que mencionaba Lourdes, de pronto hay fiscalías bueno, está la Fiscalía General, pero hay fiscalías en cada estado que deberían compartir información con esta gran fiscalía y aún así no sucede, ¿no? O sea, hay información que solamente es para el estado y que para nada pueden consultar los demás peritos y de pronto limita las investigaciones a ciertas zonas y de pronto pues pareciera cada quien estar luchando en una isla cuando somos un país con el mismo problema básicamente pues de gente, como bien decía pues Lourdes, esta palabra no desaparecido, gente ausente, no gente que está ahí, pero que de pronto no la podemos observar, ni medir, ni cuantificar porque una instancia no maneja la información como debe ser, pese a que hay estándares, hay protocolos, se han establecido como líneas de trabajo que regulan ciertas intervenciones, entre comillas, pero que no todos las aplican de forma igual. Entonces, quizá lo que yo creo es que desde adentro de las instituciones, los que trabajamos dentro de las instituciones, pues es como labor nuestro estar como si aplicando los protocolos, ¿no? O sea, no dejar todo al Estado, no dejar todo ahora sí que a pues al otro, sino más bien lo que me toca a mí, hacerlo correctamente, tratar pues de aplicar o sea, pues lo que sé funciona y en ese sentido, pues incluso, bueno, por ejemplo, traspolar nuestro conocimiento a los que vienen detrás, ¿no? Como estudiantes, o sea, hablar sobre esto del derecho de los cuerpos, pese a que ya estén muertos, ¿no? Porque de pronto se restringe mucho eso. Perdón. Bueno, aquí Alejandro no sé por qué no abrió el micrófono, pero dice, en todo caso, no debemos decir que está desaparecida, sino que fue desaparecida. Ajá, quizá, pero incluso eso parecía hasta sonar como magia, ¿no? Como decían, o sea, como si de pronto alguien pudiera ya no tener, o sea, no estar, o sea, de pronto perder toda la esencia de sí, ¿no? Parecía como eso imposible, pero bueno. Voy a leer una pregunta que nos habían hecho desde el inicio, que está en el Facebook, y creo que es importante, bueno, y igual para ir cerrando. Decía, Caballe Polka, dice, ¿es que las Fuerzas Armadas respetan esos convenios del DIH? O sea, los que establecías al comienzo, ¿y cuál es la respuesta en caso de encontrar violaciones de las convenciones? Sí, sí, bueno, sí entiendes la pregunta como en base al contexto que iniciaste, ¿verdad? Ujú. Sí, cómo no. Bueno, por eso al principio, digamos, en la primera slide hablamos de los principios del CICR que se traducen en las acciones del CICR y uno de ellos
la neutralidad y la imparcialidad y la confidencialidad, que son principios y que a mí me parecen principios muy, muy bonitos, muy hermosos, y dan como la base a las acciones, y las acciones que el Comité Internacional implementa en cada país donde actúa se basan en el diálogo con las partes. En casos de conflictos, con las partes del conflicto, entonces se mantiene un diálogo regular y confidencial respecto a temas de interés humanitario o preocupaciones sobre violaciones al derecho internacional humanitario o sobre temas de protección a población que no participa en los conflictos como población civil o que ya no participa como prisioneros de guerra, ¿verdad? Entonces, las acciones básicamente se basan en el diálogo, en la buena voluntad de las autoridades de escuchar al CICR y de modificar los comportamientos o las acciones que se hayan hecho en contra contrarias a lo que dicta el derecho internacional humanitario. Y esto, digamos, no pasa solo en tiempos de conflicto, también pasa en tiempos de paz. Es decir, regularmente el Comité Internacional está promoviendo el derecho internacional humanitario con las Fuerzas Armadas, con los cuerpos de seguridad, promoviendo, digamos, a nivel de formación, en los pensum de formación de las Fuerzas Armadas, el derecho internacional humanitario, las consecuencias de las violaciones al derecho internacional humanitario, formando cuando hay batallones ¿cómo se dice?, monitoreo de derechos humanos que van de un país a otro como aporte, se trabaja en formación, se producen documentos, es decir, es un trabajo constante que se hace desde la unidad, se llama prevención, básicamente, y Fuerzas Armadas y Seguridad, que es un trabajo regular de diálogo confidencial. Y cómo trabaja el CICR es eso, mantiene un diálogo, si observa situaciones que considera que ponen en riesgo a población o que son temas de protección, temas humanitarios, las hace ver y propone soluciones, propone qué acciones deberían o no deberían hacerse y pues claro, el cumplimiento o no de esto depende de la parte que recibe la recomendación, pero no es que se haga una vez, sino que se mantiene un diálogo regular porque monitoreo y seguimiento. Y sí, pues a nivel global vemos tragedias en términos de los conflictos que existen, pero sí hay, digamos, logros a nivel locales de resguardo de las dignidad de las personas, del tema humanitario, a partir de estas acciones. Y otra cosa que el comité nunca hace es decir qué hizo, porque es como iría en contra precisamente de ese diálogo confidencial, o sea, se mantiene un perfil bajo, precisamente para no poner en riesgo a las personas que son finalmente los beneficiarios de estas acciones, ¿no? Por ahí, un poquito la respuesta. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ya para ir cerrando. Bueno, yo sé que podríamos platicar horas y horas de este tema y eso es lo increíble, porque, bueno, decíamos, pues a todos nos interesa, porque pues ahora sí que vivimos en este mundo, vemos dinámicas que nos duelen, que nos sensibilizan, que nos hacen, querernos involucrar de muchas formas. Y por eso me parece como bien importante las perspectivas de cada uno de los que comparten con nosotros las experiencias. Pero me gustaría, si alguien quiere, no sé, hacer un último comentario, pues bueno, alzar la manita o abrir su micrófono, siempre está abierto, la posibilidad a platicar. ¿Alguien quiere decir algo más para cerrar? Janet, Alejandro, alguien de los más que están aquí, o ya nos vamos. Nadie, pues Bueno. digo yo. Ajá. Yo quisiera nada más agradecerte nuevamente la invitación, Adri. Me parecen extremadamente valiosos estos espacios de diálogo, de intercambio, porque
en el día a día de todos nosotros y de todas nosotras cotidiano se nos va, digamos, tomar estos momentos para reflexionar, para intercambiar, para compartir ideas que de pronto aquí no, por ejemplo, me quedo con la espinita del tema de la normativa sobre donación de cuerpos. Ya se me quedó la espinita y entonces quiero averiguar qué hay aquí, si está normado, qué se podría hacer, ¿no? Y de pronto aprovechar la experiencia de ustedes allá, de Alejandro, que nos cuente más. Y eso solo se da si hay un espacio como este, de diálogo y de discusión, porque si no, pues cada quien en su mundo, así el día a día nos come y ahora pues tanta cosa ya. Así que muchas gracias, te felicito por esta iniciativa. Ay, no, gracias a ti por estar con nosotros. La verdad es que eso, yo creo que luego nos hemos vuelto como muy, bueno, como muy, a veces como muy cerrados, a veces hasta de expresar ideas. Y aquí lo padre que, bueno, que a mí me gusta de este espacio es que podemos hablar sin tiempos, como sin filtros, y pues que podemos compartir entre todos lo que nuestras curiosidades o lo que sabemos o lo que desconocemos, ¿no? Y te agradezco de verdad mucho, mucho que nos dieras tu tiempo, que nos compartas todo lo que tú ya has vivido de experiencia. Además, pues tienes un panorama pues bien amplio en muchas proyecciones y dimensiones. Y yo creo que también nos dejas como reflexiones, bueno, muchas tareas para hacer. O sea, para poder nosotros también rastrear, aplicar y pues para hacer equipo. Yo creo que también este espacio, esa es la idea, de que nos conozcamos más, o sea, de que veamos que no estamos solos, que hay otra gente que también está trabajando algún tema que a lo mejor a mí me interesa y que me puede ayudar, su experiencia, y que le puedo preguntar y ya no voy a empezar desde cero, ya recorrió un camino y puedo acercarme. Eso que decías tú, mándenme escríbanme tal cosa. Yo creo que eso es muy bonito porque de pronto pareciera que estamos trabajando solos, empujando una bola, y no es cierto. O sea, hay muchos que están empujando esa bola, nada más hay que empujar para el mismo lado, ¿verdad? Este, pues bueno, dice Eric que está pendiente una sobre el humor forense. Ah, uy, yo creo que también. Bueno, no es por nada, pero luego de pronto la gente pregunta eso, ¿verdad? De pronto porque, no sé, piensan a lo mejor que los forenses son gente como muy seria o triste o amargada, y creo que no, que ríen mucho. Y creo que así también, no sé, a lo mejor experiencias. Luego hay cosas que pasan en el ámbito forense que te unen más, ¿no? Y que son cosas como, pues, difíciles desde un momento y luego ya te ríes, como bien dice Eric. Pues bueno, les agradezco a todos el tiempo, el que sean, pues, constantes en estos espacios. Como saben, cada mes tenemos un invitado. Entonces nos vemos el próximo mes para tener una nueva charla. Les haremos llegar, pues ahora sí que toda la información para que ojalá nos puedan acompañar. Como vieron, es básicamente estar platicando entre amigos y disfrutar sobre el conocimiento de todos, y poder, amplificar ahora sí que pues nuestro campo de estudio, ¿no? Porque igual a lo mejor dudas a lo mejor a veces nos salen más porque dices, híjole, ¿ahora qué voy a hacer desde esta otra dinámica? Pero está bien porque sabemos que podemos, no sé, consultar otras fuentes. Por ejemplo, ahorita lo que nos decía Lulu, nos pasa un montón de referencias que a lo mejor desconocíamos y que ahora ya podemos ir como rastreando. Y espero que sí, que sea un espacio de vínculo, de diálogo, de unión, y que podamos vernos pues muy seguido en estas tardes de charla. Gracias a todos y gracias. En el chat puse los dos documentos. En uno está la presentación, solo los slides, porque no sabía cómo se hacía. En el otro están las notas. Muy bien. Entonces, si tú los bajas y si alguien te los pide, pues ahí están, con mucho gusto. Sí, Gracias. ya los Ya bajé los y para descargué. alguien, Gracias. ajá. Los paso ahora sí que a los grupos con los que compartí y se los mando, ¿sí? Y bueno, aquí les decía bueno, aquí hay de todo, ¿eh? Hay estudiantes, hay gente profesional y hay una
una estudiante nuestra que me gustaría leer el comentario que dice, bueno, ella siempre está con nosotros, es una alumna súper trabajadora y es parte de nuestro grupito, de gente interesada en hacer algo desde lo forense y se llama Carla Ávila. Ella dice, muchas gracias, excelente ponencia. Y dice, bueno, como estudiante me abre un enorme panorama y mucho que reflexionar. Y bueno, dice, ¿podría proporcionarnos un medio de contacto? Bueno, tú ya habías dado tu correo, pero igual, no sé si quieres compartirlo en el chat para los demás, para la gente que no pudo anotarlo, o si quieres, bueno, ajá, ya lo puso. Entonces ya puso su correo Lulu por el chat para quien quiera ponerse en contacto y pues ojalá que puedan hacer pues grupos de trabajo y cosas muy buenas, ¿sí? Y pues bueno, buenas tardes, gracias a todos y nos vemos el próximo mes, ¿sí? Bueno, ya no está, es mayo, ya mañana es mayo, pero a finales de mayo. O sea, nos Chao. vemos, cuídense mucho. Gracias.